y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, dejarme en la caja de los comentarios tu comentario. Y de igual manera te quiero invitar a Odyssey y en Rumble, porque ahí vamos a tener los programas mucho más largos de los que no se pueden vertir en esta plataforma. Y con las palabras como son y como estos entrevistados han venido hablando. Ahí los vas a tener platicados por mí. Así es la cuestión. Y bueno, si te gustan los temas, no se te olvide también compartir con lo que respecta a esta información en tus redes sociales o hasta en WhatsApp o Telegram en su defecto, online o WeChat, lo que tú uses para que veas que estamos casi siempre vertiendo información. Como les recuerdo, aquí le vamos a bajar como 3 rayitas a lo que veníamos dando de información, pero no por eso es información que no es importante. Y ahora te voy a hablar de este tema que yo creo que te va a dejar con el ojo cuadrado, porque en muchas de las ocasiones, casi siempre cuando hablamos de cuestiones históricas, o nos referimos a Sumeria, o nos referimos a Egipto, o nos referimos a los aztecas, a los mayas, que ya hemos venido tocando toda esa temática. Pero de igual manera, la Atlántida también tiene mucho, y tiene muchísimo de historia más que de leyenda, a decir verdad, porque todo eso ya se pone como el mote de la mitología, lo que es la Atlántida y Lemuria. Ahora bien, el día de hoy te vengo a tocar lo que son las piedras azules de la Atlántida. He encontrado todo esto en Irlanda y la tribu perdida de Ea, es lo que vamos a comentar. Todo esto lo vino sacando William Henry de sus investigaciones, o sea, yo no me lo estoy inventando ni me lo dijo algún arturiano o algún ser cómico, mágico, musical, ¿no? Entonces, todo esto es en base a cuestiones que yo he venido leyendo y que vengo y les comparto. Y para esto yo le digo, a mí no me creas ni el bendito. Investígalo, corrobóralo, busca estos lugares y cerciórate, ten tu propio criterio. Y te voy a ir comentando sobre que él comenta que una noche de otoño, después de que publicó el artículo último que se llamaba Atlantis Rising o la Atlántida se levanta, los secretos de los cátaros. Esto fue, fíjense, esta publicación, y nosotros ni en cuenta, fue hecha en el mes de diciembre del 2002. En el mes de noviembre también, entre noviembre y diciembre del 2002, corrijo, fue que se publicó esto, parece que en una revista, y era el número 36, y que sería, vuelvo a repetir y a confirmarte, los secretos de los cátaros. Y bueno, sobre de esto, el artículo va conectado el genocidio de los cátaros o los puros. Esto tiene que ver a Francia, muy al sur, y las enseñanzas secretas de Jesús y unas piedras azules que se le denominan sobrenaturales. ¿Ustedes sabían de este hecho? Yo no, Y a fin de cuentas, siempre les digo que cuando tocamos la imagen de Jesús, que de hecho les abro un paréntesis, ya vamos a ir poco a poquito trabajando sobre esta entrevista de un libro que sacó David sobre el Jesús el hombre, experiencias de él y cuestiones muy interesantes. Y también pues se le va a subir, pero no aquí, ya saben, en las otras 2 plataformas que ya antes mencioné, sobre esta entrevistadora que habló básicamente de la inteligencia artificial y qué rollo. Está fuertecito, así es que por esta premisa y aquí no lo puedo dar. Siguiendo con esto de estas piedras azules, y que si alguien sabe más datos sobre Jesús y las sobrenaturales piedras azules, lo podemos recibir a través del correo, más información, que es dhcstargate@outlook.com. Ahí podemos
ver toda esa información si es que ustedes tienen más información al respecto. Ahora bien, vamos a hablar del dios creador sumerio Enki, o el genetista, como se refiere Elena Danaan a él, o Ea, que abrió los portales dimensionales y causó iluminación. La evidencia dice que él estuvo viendo y que pues se dio cuenta que también Irak, Francia, Ea, que es este lugar, operaba una escuela de misterios de portales dimensionales basada en estas piedras azules, que pues a lo mejor hoy en día si hablamos de esto, me pueden decir que tal vez es una leyenda, y es válido. En la colina de Tara, en Irlanda, Connor Newman, un profesor de arqueología, y estas personas son las más importantes, los arqueólogos, de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway, anunció que había localizado un masivo templo subterráneo en Tara. O sea, imagínense. Y esto dató desde 1992. Newman estaba trabajando en la colina de Tara, preparando un estudio de la zona para el programa y para esta cadena que hace documentales que ustedes conocen llamada Discovery, y estaba financiado por el Estado. De hecho, pues tenemos aquí lo que es esta colina, que me parece lo suficientemente interesante. A simple vista, pues dices, pues es una colina. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que más adelante vamos a ver más imágenes que nos van a abrir un poquito el panorama. Encontró este monumento de Tara utilizando un dispositivo de radar subterráneo. Descubrieron finalmente en la corona de la colina que era un enorme monumento de forma oval. Interesante, ¿eh? La forma desde ahí, que medía o mide unos 170 metros en su punto más ancho, y a su alrededor se encuentran 300 hoyos, donde pueda ser que tenían colocados postes de 2 metros de ancho. La cuestión es con qué finalidad. La evidencia indica que esta corona o tiara, joya de la arqueología irlandesa, fue construida a través de un enorme esfuerzo, si es que fue así, de que fue cuestión meramente humana, o como dicen los de la visión remota en Egipto, que fue una conjunción entre no humanos y humanos. Y bueno, con su reactivación vendría la nueva información sobre Enki, sobre este extraterrestre genetista. Y fíjense cómo se ve. Muy interesante esos dos círculos ahí. Pero si no le venimos rascando, pues cómo nos damos cuenta de todo este tipo de cosas. Tara es el hogar prehistórico de los mágicos Taután de Danaan, así como se apellida la arqueóloga esta Elena, que considera descendientes directos o reencarnaciones de los bíblicos resplandecientes. En su momento se les llamó Elohim, los dioses creadores, o estos extraterrestres, como los seres humanos, pero más grandototes. W. E. Evans Wentz nota que son descritos como una raza de aspecto majestuoso, de maravillosa belleza, que tienen forma humana y sin embargo de naturaleza divina. Se dividen en dos clases, aquí nos los ponen. Clase número 1, aquellos que son resplandecientes. Clase número 2, aquellos que son opalescentes y parecen iluminados por una luz dentro de sí mismos. Los sumerios en la antigüedad los llamaron los Anunnaki, que literalmente Nun significa pez y Aki, que significa luz, lo que explica por qué los irlandeses los llamaron señores de la luz o Lil, más o menos así. Fueron conducidos por Ea y trajeron 4 tesoros, de esto sí, no lo sabíamos. Y son
herramientas eléctricas. Una fue la piedra del destino, y yo aquí voy a dar mis suposiciones. Me pueden decir estás bien o estás mal o se correlaciona. La primera es la piedra del destino, que a mí me suena que con el paso del tiempo se convierte para la alquimia en la piedra filosofal. Luego está la espada del destino, que pudiera ser por ahí, que se pudiera retomar en cuestiones bíblicas, y el único que yo recuerde, el arcángel Miguel, es el que tiene una espada y que con esa derrotó a los demonios. Después la copa del destino, que pudo haber estado agarrado esto simbológicamente con lo que vendría siendo el Santo Grial. También iría por ahí, porque recordemos que como que retomaron muchas cosas y ya después se metió como en una fe hacia un dios, nada más como que quisieron alejar un poquito la cuestión extraterrestre o de los dioses. Y viene la vara o la lanza del destino, que para mi gusto podría representar hoy en día lo que conocemos la lanza de Longinus, que fue la que ensartaron supuestamente a Jesús en la crucifixión. Recordemos que hablar de Jesús es hablar de muchas vertientes, no hay una sola verdad absoluta, a menos que regrese y nos lo cuente qué pasó. Y eso si es el verdadero, no es un clon. Digo, vamos a hablar las cosas como son, ya saben. Estos tesoros fueron alojados en una cueva llamada de los tesoros, dentro de la montaña de Dios, así se le denominó, donde arde una llama perpetua, o sea que no se apaga. Tara es considerada la montaña de Dios, así como la puerta de entrada de Lil o puerta Ishtar, así se denomina, otro mundo etérico. Es muy interesante. Tumbas de paso salpican el paisaje de los alrededores. Las tumbas de corredor o montículos son llamados Sidé, así se escribe Sidé con EHE, pero se pronuncia Shi, una alusión a la gente de Shi o los resplandecientes o los Anunnaki. Los Shinin resplandecientes que adoraban a Ana, la gran madre de todos los sirvientes. Para que vean que casi siempre todas estas corrientes nos conlleva a lo mismo, pero interpretado de diferente manera por el ser humano. Desde los primeros albores de la mitología irlandesa, pues había ritos de los celtas, y que de aquí proviene el Halloween, de estas tradiciones celtas, que lo hemos visto en otros programas. Ahora bien, que con el paso del tiempo la cuestión propaganda se volviera satanista e hicieran todo tergiversadamente, y que del otro modo también el Wicca y las cuestiones paganas hacen sacrificios de animalitos, ¿qué le hacemos? Casi siempre estas ideas retorcidas, pues lo único que hacen, en lugar de traer luz, están trayendo más energía negativa. Pero la gente, cuando no sabe de muchas cosas, se casa con una idea. Ahora bien, la mitología de Danann indican que tenían la capacidad de controlar la luz del sol a través del poder de una mágica piedra azul de poderes milagrosos. Fíjense nada más. Esta piedra es la base de la mitología irlandesa. Vamos más atrás. La Ea en Irlanda. Hay y se menciona lo que sería una asamblea de Tara como el dios sol. Recordemos que Egipto también tenía esa creencia sobre Ra, que era el sol. Y diría un druida
en prendas de vestir extrañamente floreadas, y eso se encuentra en piedrita, y con un tocado de doble punta y teniendo en su mano un libro. La mitra de 2 cabezas en forma de pez, de fin, una alusión a fin, su vara vertical, prendas de vestir de cuadros y una cesta en la mano con símbolos que son fácilmente reconocibles en la representación de lo que sería Sumeria. Y que pues ya cuando ves todo este contexto dices, pues tendría sentido porque a lo que ellos pues podían asemejar, porque recordemos que no tenían un vocabulario tan amplio, pues era lo que veían. Y por eso tienen estas vestimentas como de pescado y luego arriba como las cabecitas de pescado, y que sabemos que la forma de la cabecita del pescado se convirtió en lo que usa el gran jerarca de la iglesia, para que se den una idea a quién le rinden culto, y que pues no tiene que ver con la fuente o con el universo en sí, esta energía llamada Dios o Monarca. Entonces ahí viene dentro de esta imagen el árbol de la sabiduría, de la vida y numerosas tradiciones. Ea es tipificado tanto como la pupila en el ojo con alas y una cola, y como la serpiente portadora de sabiduría que moraba en el árbol. Y esto pues tendría que ver también, ¿no? Que por ahí a lo mejor también se volaron lo de el jardín del Edén. Digo, yo nomás estoy dando ideas para que le vayan buscando. Ea lleva a estos Anunnaki en busca de las piedras azules que causan es decir, la iluminación, la luminiscencia, el esclarecimiento, y los encontró en un lugar llamado Arili, que hoy en día se conoce que es Irlanda. El mito sumerio que idealizó Sekara Sitchin dice que Enki era un científico genetista que vino del actualmente misterioso y controvertido planeta X, que después lo denominaron Nibiru. Entonces, para que se den una idea, que ni ellos se ponen de acuerdo y son varias verdades, pero creo que está muy interesante saber todo esto. Las piedras azules simbolizan la materia exótica perdida, oculta o negra, del universo conocido como la piedra filosofal o la piedra negra, en que no estaba tan mal cuando les comenté los primeros puntos. Y luego dice, cristalizando en la densidad de la Tierra. Esta piedra negra cambia su vibración en piedras azules y en realidad cambiaría de tonalidad. El grupo de 3 esferas y sería pondríamos así, una esfera, la otra esfera quedaría aquí, simbolizarían la palabra fuerza de la vida de Dios, cuando un humano se coloca a sí mismo en resonancia con la fuerza de la vida de la piedra azul. Esta los transforma de un ser humano en Dios. Por algo se dice que nosotros internamente somos nuestro propio Dios, porque venimos de la fuente de la creación. O sea, todo tendría un sentido, fíjense. De la misma manera, la raíz de la palabra irlandesa Ea significa fuego o la luz que ilumina todo y nos levanta de la vida terrestre. Para los irlandeses, Ea también significa una causa, la materia en el curso del cambio, un pacto, una confederación. No me estoy metiendo con la salud, para que no empiecen aquí con cosas. Los sabios tiene como objetivo aprendizaje, ciencia, sabio, un rebaño, conocimiento, disciplina, instrucción, honrar, respeto, un país, una isla, una tribu. Ea fundó la civilización de la antigua Sumeria, que actualmente estaría en Irak, pero primero al parecer se estableció en Irlanda, o sea, de Irlanda fue y mudó hasta allá. Como Lawrence Garden señala, la mitología irlandesa de los Anunnaki es anterior a la civilización sumeria. Para que vean que Sumeria
erróneamente no es el comienzo de todo, por 1000 años o más como la Sumeria de Ea. Irlanda entra en la historia como un reino de pleno derecho y su repentino origen ha dejado perplejos a más de un historiador. Y sí, entre más vayan sucediendo más cosas, nos vamos a dar cuenta de que pues no es como la platicaron y no es como nosotros nos lo aprendimos desde las escuelas, que hay muchos cambios y que se van a venir dando más fuertes. La cultura sumeria coincide con la temprana irlandesa. Es como si una cultura fuese la continuación de la otra, tendría sentido, y después de ahí brincar Egipto. Tanto la mitología irlandesa como la iraquí giran en torno a las enseñanzas secretas de las piedras azules de Ea en la antigua religión y mitología irlandesa. Dara era el hogar sagrado para los Ari, más tarde el Irish o irlandés, por algo se dice en inglés. Ireland, Irish. Tendría sentido. Estaban clasificados debajo de los dioses Lil, sin embargo, encima de las personas. Irlanda, Ireland, toma su nombre de los Aris o arianos. Irlanda es considerada la gran patria de la raza aria, también conocida como la Atlántida, Tule o Tula. Aria o Arian es una palabra sánscrita que significa noble. El concepto de la raza aria ha sido ampliamente malinterpretado. La raíz del malentendido está en la afirmación de que el sumerio Ea y la pura señora Ningmusank Mari clonó el primer modelo de los humanos como una raza esclava. Esta es interpretación de esta persona, de William Henry. En la sangre de un segundo hombre avanzado, entrecomillado, el Ari o Lil con 3 L y I. Ellos pusieron el conocimiento sagrado. Luego, él separó a este nuevo ser humano de otros, llevándolo a una casa de la isla, sería Poseidón o Atlantis, o la Atlántida, de la que fue para Tara, que significaría padre y fundador de la Poseidón o señor de la sabiduría. Su medio hermano, que aquí empezamos con lo que nos ha dicho Sumeria, Enlil, quien trató de mantener a la humanidad, pero bien oscura, y esclavos atados a la tierra, se opuso a Tara. Es posiblemente uno de los laboratorios de Ea, de la iluminación y el lugar donde se llevó los hijos de la Atlántida. La tribu perdida de Enki después de su expulsión por Enlil. Recordemos que por ahí Elena Danaan había dicho que Enki había estado en la Atlántida con su gente, pero quien andaba haciendo malandradas era el hermano, que no era ni hermano gemelo ni mucho menos. Ya nos han aclarado esos puntos y se los he venido a comentar aquí en el chismecito cósmico. Y dice así: después de su expulsión por Enlil, lo que dice la mitología irlandesa insiste que los secretos de Ea y su tribu perdida permanecen ocultos bajo la tierra de Tara. Y si encontraron ahí algo, se están callando, Los irlandeses hacen claro que la mitología del postcataclismo Atlante, incluyendo la de las piedras azules, se originó en Irlanda. Se fue extendiendo a Sumeria, Egipto y la India y el sur de Francia. Entre otros usos de las piedras azules llamadas manzanas azules, ¿y por qué estoy pensando otra vez en el Adán y Eva y el jardín del Edén y la manzana? En el sur de Francia fueron usadas para abrir puertas o pasajes a otros reinos. Los gnósticos cristianos sostienen que estuvieron presentes en la crucifixión. Échense esa. Después estaban en poder de los cátaros, a quienes se les enseñó
Los secretos de las piedras azules, por Jesús. Según las creencias irlandesas, Ea es la raíz para Lesa, el Espíritu Santo o Jesús. La iglesia de la Edad Oscura sacó su mano de hierro forrada de terciopelo y trató de desarmar a los cátaros de esta extraña fruta secreta. Aquí tendríamos una imagen de cómo se vería todo esto. Y esto dice así: Jesús, llamando Pantara, dios de Tara, es conocido en la historia irlandesa antigua como Lesa, un hombre derivado de la Ia o Ea. Su arresto mostrado en el irlandés libro de Kells, que caracteriza las 3 esferas. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? De que también existe todo esto. Y bueno, aquí tenemos otra gráfica que te la voy a ir mostrando poco a poco, que vemos así un como palo, la serpiente con esas 3 bolas que ya les comenté, abajo como un carnero, y dice la cruz cátara con la serpiente de Ea escupiendo las 3 esferas. Y acá tenemos esta que también hemos visto mucho y hasta a lo mejor en algunos libros de hechicería, los 3 orbes aparecen como la triple espiral en Irlanda. Todo tiene una razón de ser y simbología, Es por eso que la luz ardía a través de mis venas mientras iba y henía entre las historias sumerias, irlandesas y cátaras, vertiendo sobre las corrientes de símbolos y mitos que intercruzan estas culturas. La ilustración en Irlanda, como en el sur de Francia, acarreaban un precio terrible, como lo harían con el exterminio de los Cat Ari y su iglesia de amor. Esto dataría de 1208 a 1244. En 1169, ya metiéndose ahí la iglesia, lanzó una campaña terrible de terror que devastó a la región irlandesa y a la madre iglesia Tara, que era amor. Después que las tropas de choques irlandesas, operando en nombre de Roma, conquistaron esta tierra, que los nativos llamaban Iskili o Islas Benditas, por haber sobrevivido al cataclismo de la Atlántida. Los sacerdotes ingleses reescribieron su historia realizando una mítica barrida de perímetro a gran escala de Tara. O sea, quisieron borrar todo esto que ya tenía vestigios, que dejó un buque hundido, físicamente intacto y espiritualmente destruido. Pues sí, a veces, muchas veces así sucede. Este vendría siendo el libro de Kells, para que se den una idea y de lo que estamos hablando aquí. Los Lil fueron desterrados al mundo interior, o sea, los mandaron bajo tierra. Tendrá explicación de la civilización intraterrena hoy en nuestros días. La iglesia de Roma los transformó en demonios. Como Bruce Rooks observa, su estatura fue reducida considerablemente en tamaño también. Esto es evidenciado por el término aplicado a partir de ahora a ellos, pueblo de hadas. Los Tuatha de Danann fueron descritos como altos, rubios, de tez clara. Mediante la adición del sufijo y a su nombre fue creada una imagen demoníaca o diminuta. Que vean que muchas veces tergiversan todos estos términos con alguna finalidad. La iglesia transformó a Ea en Poseidón o Poseidón en la Atlántida, o rey de Tara, el Potei, Pati o San Patricio, un héroe de la iglesia que es probablemente fabricación de los sacerdotes que en lugar de traer iluminación vinieron a Tara a enfrentar la antigua religión de la puerta de enlace en su sitio más poderoso. ¿Y comandados por quién? Para hacer todas esas barbaridades. Patrick y sus seguidores se enorgullecen de la quema de 300 volúmenes de historias irlandesas y escritos druidas. Sí, también
hubo una quema de la biblioteca de Alejandría, que tenía no sé cuántas cosas, pues esto qué les duraba, destruir información. Y lo que nos preguntaríamos, ¿la biblioteca del Vaticano? No todo ha de estar a la luz pública. Debe de haber muchas cosas rescatadas ahí que darían mucha luz a la humanidad. Ahora bien, Patrick y sus seguidores se enorgullecían de esta quema de 300 volúmenes, retomo, de historias irlandesas y druidas, la destrucción de la enseñanza de Ea, el rey de Tara, y nunca se ha completado. Las investigaciones que se harían en la colina de Tara tendrán repercusiones de gran alcance sobre nuestra comprensión de la antigua historia irlandesa y la historia de Ea. Este entendimiento iluminará a los orígenes del hinduismo, fíjense nada más, el judaísmo, el cristianismo y también el islam. Revelará sus raíces comunes. Hoy en día, la civilización amenaza el templo de Tara. El señor Newman estaba preocupado en aquel entonces por un proyecto de ampliación de la autopista número 3 de Clonee hasta el norte de Kells. Pues sí, cuando dan con estos hallazgos, pues hay que destruir todo, no hay que dejar nada en pie. Una de las secciones de Dushahulin a Navan corre a lo largo de lado a lado de la colina de Tara. Newman no tiene absolutamente ninguna duda de que estarán destruyendo decenas de monumentos conectados a Tara. Pues sí, de eso se trata, de destruir y que la humanidad siga en la lela. Este parpadeo no se puede permitir que desvanezca. Y miren, aquí les voy a mostrar este tipo de imágenes que son pues de monumentos. Dense cuenta nada más. Aquí están más imágenes de lo que se encontró. La pregunta es, ¿existirá todavía hoy en día? Ahora bien, el arca de Tara. Hay también una poderosa conexión entre estas piedras azules de Ea en Irlanda y ¿con qué creen? Con el arca de la alianza. El recipiente dorado a través del cual la brillante presencia de la luz divina de Dios se le aparecía a estos judíos. Según la tradición irlandesa, la pérdida o arca de la alianza está oculta en Tara, que dice entrecomillado. A principios del siglo XX, un grupo de israelitas conectados con Tara con la Torá llegaron a Tara con la convicción de que el arca de la alianza estaba enterrada en esta famosa colina. Cavaron el montículo de los sínodos en busca del arca, pero solamente encontraron algunas monedas romanas. Pues sí, quien tenga esa arca hoy en día tiene un montón de historia ahí y un artefacto que vayan ustedes a saber qué tan peligroso sea. Yo una vez se los digo, sobre todo que caiga en manos incorrectas. A principios del siglo XX, pues cuando se encontraron estas monedas, la excavación oficial en la década, y esto ya sería en 1950, reveló los círculos de agujeros para postes, indicaron la construcción de edificios importantes, o sea que pudiera haber ahí una ciudad, ¿eh? En varios de estos libros de este señor, William Henry, pues ya se mencionó un artículo de AR y ha deducido que estos Anunnaki operaban una puerta en Tara, en un lugar llamado Skoll, que se traduciría como piedra, llamado el Valle de los Grupos, que sería como en las uvas. La Biblia localiza Skoll en Canaán, la tierra prometida. Si no dan paso sin guaracho, y no les digo que la Biblia no se puede tomar literal, porque hay mucha historia que realmente desconocemos, y con tantas traducciones hoy en día, lo interesante sería leerla en el idioma en que fue escrito.
para sacar conclusiones, no tantas traducciones que se acercan. Ahora bien, el libro de Número 13 nos dice que Joshua robó estas piedras azules simbolizadas por un racimo de uvas enormemente pesadas de los Anunnaki en el valle de Skol y las devolvió a Moisés junto con una evidencia: la tierra ahí se traga a la gente. Dice que él ha interpretado esta críptica frase en el sentido que los Anunnaki estaban operando un portal que hacía que la gente se desvaneciera. Las piedras azules simbolizan ese portal. La Biblia ha guardado silencio al respecto a lo que Moisés hizo con las piedras azules de los Anunnaki. Esto es extraño teniendo en cuenta que representan potencialmente el corazón secreto del universo. Y estas piedras azules se cree que son los cristales de zafiro que contienen el secreto cósmico grabados por las manos de Dios. Ahí nomás. Fuentes talmúdicas y misháricas dicen que eran transparentes, flexibles, azules y al igual que las uvas de Skol, muy pesadas. Graham Hancock menciona estas piedras en el signo y el sello, especulando que Moisés sabía que estaban escondidas en el monte Sinaí y que son meteoritos poseyendo una fuente de poder sobrenatural. Además sugiere que son un sistema cifrado para el Santo Grial. Miren, no voy tan equivocado. El racimo de uvas o piedras de color azul simbolizan el Grial. La mayoría de los investigadores del arca esquivan las piedras azules por falta de información disponible y por el hecho de que fueron destrozadas por Moisés y, según esto, sustituidas por una segunda serie de tablas que contenían los 10 mandamientos. Una enorme cantidad de conocimiento surge cuando vamos conectando estas piedras azules de Ea con el Arca de la Alianza, como lo escribió él, William, en el Arca del Cristo. La conexión entre Ea y el Arca se hace fácilmente. Las piedras azules fueron dadas a Moisés por un dios de la luz en la resplandeciente montaña o humeante montaña de luz en el Sinaí, que es considerado como la metáfora del árbol de la sabiduría y la puerta de Dios. Aparte del Sinaí o este árbol de la metáfora de la vida, una montaña humeante o bien una montaña en llamas o un volcán, el dios más estrechamente asociado con el volcán es el dios de la alquimia Vulcano o Hefesto, el herrero de oro, alma, que los sumerios llamaron Ea. Ea se presentó ante los sumerios cuando el dios ario Ahura había aparecido, cuando fue visto en su arce resplandeciente en la cima del monte Jara, o sea, en una nave espacial. ¿Para qué nos hacemos bolas? La montaña de Istara como un ser de luz. Dios apareció sobre el arca del monte Sinaí exactamente en la misma forma, que es decir, en fuego y una nube de vapor, y además, digamos que en forma de su gloria. Y aquí está, miren, la piedra, y no estaríamos hablando ni más ni menos que una nave espacial controlada por un humano de 2 metros, porque ellos asimismo se consideran también de ADN humanos. Y aquí está otra, particular escena: Ahura Mazda flotando en una nube encima de un arca parecida a una caja. Les digo, todo tiene una razón de ser, y cuando se ponen a investigar estas cosas, uno se queda helado. Esta deducción de que Ea es el dios de la luz del arca lleva otra cosa. Había 2 enseñanzas de Moisés. La primera es la enseñanza de la iluminación basada en la piedra azul de Ea. El segundo, los 10 mandamientos, un código para esclavos israelitas. Eso, pues, según se dice, es de Enlil,
cuyos editores eliminaron la mención de las piedras azules iluminadoras de la historia de la Biblia. Por alguna razón, Dios perdió el interés en el arca ya por el tiempo de Jeremías, estamos hablando 580 a.C., diciendo que los israelitas no piensan en ella, la recuerdan, la magnifican y ya. Ese es su chundo, ¿no? Esto probablemente es porque los israelitas perdieron el arca, probablemente a Nabucodonosor. Jeremías fue instruido por Dios para esconder las piedras secretas de Israel frente a la amenaza de Nabucodonosor. ¡Ah, qué nombre! El rey sacerdote de Marduk, el brillante, dios resplandeciente del planeta X e hijo de Ea, que había armado un portal en Babilonia a través del cual el Hijo de Dios apareció. La reclamación irlandesa, porque estamos hablando todo desde el punto de vista irlandés, de que Jeremías llevó las piedras a Irlanda junto con la princesa Tara, fundado una escuela druida de sabidurías basadas en las piedras. Dicen por ahí que un gran profeta se levantará en el occidente, quien milagrosamente causa que el árbol de Ea, de Tara, brote y florezca. Mientras tanto, en aquella época, pues todavía ahora sí que pululaba Saddam Hussein, creen que es el Nabucodonosor reencarnado. Es que muchas veces estas ideas luego se llegan a tergiversar de formas inverosímiles. Y la carrera para recuperar las piedras azules de la Atlántida va continuando. Y así te dejo este pequeño fragmento de las piedras azules, leyenda irlandesa o hecho real. O se les ocurrió ahí nomás. Por lo menos estaban estos estudios de William Henry. Están muy interesantes, un punto de vista diferente. Búscalo a William Henry y más sobre estas piedras azules de la Atlántida. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que veas el video. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame tu me gusta, en la caja de los comentarios tu comentario. Y pues hasta aquí te dejo este tema. Adiós.